buenas tardes. Continuando con la ronda de ponencia, vamos a hablar sobre metástasis cerebrales. Tenemos que saber que al abordar las metástasis cerebrales vamos a tener dos panoramas. Una donde tenemos a ese paciente que llega debutando con clínica neurológica que tiene un diagnóstico de un tumor primario conocido, y aquellos pacientes que presentan su clínica neurológica y no tienen un diagnóstico de base. Entonces, en ambos pacientes vamos a realizar un adecuado examen físico, un buen examen neurológico, pero en aquellos pacientes donde desconocemos la histología de esas metástasis, lo indicado son los estudios por imágenes y la biopsia, que en este caso con los avances en neurocirugía se están haciendo biopsias mínimamente invasivas con poco daño al paciente. Tomando un poco en cuenta lo que es la anatomía del sistema nervioso central, el sistema nervioso central se encuentra constituido por un contenido intracraneal y un contenido extracraneal. El contenido intracraneal, el cerebro, el mesencéfalo, bulbo, tallo y cerebelo, y la médula espinal dentro del canal medular de la vértebra de la columna vertebral. Estos se encuentran recubiertos por un sistema de meninges que se encargan de darle soporte y nutrición al sistema nervioso central. Ellas van a permitir la división dentro del cráneo en hemisferio derecho, izquierdo, supratentorial e infratentorial. Ellos se encuentran nutridos por un sistema de irrigación principalmente dado por la carótida interna y la vertebral. Estas confluyen y forman una estructura anatómica muy característica, que es el polígono de Wilks, que no es más que un sistema que permite la redistribución sanguínea a toda la masa encefálica. Así como llega la sangre al tejido, esta debe ser recogida y lo hace a través de los senos venosos, longitudinales y transversos dentro de la bóveda craneal. Este sistema es muy importante, ya que aquí debemos tomar en cuenta esta unión arteriola-vélula, que es donde se va a producir la disminución del flujo sanguíneo y la disminución de la luz del vaso. Las metástasis cerebrales es la neoplasia más común del sistema nervioso central, ya que representan cerca del 40% de las metástasis cerebrales. El objetivo principal del tratamiento de las metástasis cerebrales va a estar dirigido al control de esa lesión, el control local de esa lesión metastásica a nivel del sistema nervioso central, para permitirle al paciente que mejorar su calidad de vida, prevenir la muerte en el paciente por enfermedad neurológica y disminuir la morbimortalidad a causa de las metástasis cerebrales, donde esa incidencia de metástasis cerebrales sintomáticas anuales en los servicios de oncología representan entre el 8.3 y el 14.3%, es decir, que en promedio el 30% de los pacientes oncológicos van a cursar con metástasis cerebrales. Es una enfermedad frecuente en pacientes entre los 50 y los 80 años, donde los tumores primarios con mayor recurrencia, con mayor frecuencia se presentan, va a ser aquellos tumores primarios de pulmón, de mama, los melanomas, los primarios desconocidos, y la literatura también refiere las lesiones por tumores renales y del tracto gastrointestinal. Su localización va a estar relacionada con ese flujo sanguíneo que vimos en la parte anatómica, donde la reducción de ese flujo sanguíneo va a permitir que se produzcan o que las lesiones aparezcan con mayor frecuencia a nivel cerebral en un 80%, a nivel del cerebelo en un 15% y en tallo cerebral en un 5%. La fisiopatología viene dada por ese nicho o esa célula tumoral que migra a través del flujo sanguíneo y llega a esta zona de poco flujo, donde son capaces de instaurarse, penetrar el endotelio e instaurarse dentro del sistema nervioso central y crear su nicho. Las manifestaciones clínicas vienen dadas principalmente por tres condiciones básicas, que va a ser la localización del tumor,
el tamaño tumoral y el edema que genera esa lesión tumoral a nivel del sistema nervioso central, donde con una adecuada historia clínica y un buen examen físico, donde vamos a evidenciar o el paciente va a referir síntomas como cefalea, déficit neurológico, alteraciones visuales, dependiendo de la localización en la que se encuentre el tumor, náuseas y vómitos por el efecto de masa que produce el tumor a nivel cerebral y ese aumento de la presión intracraneal, convulsiones por la compresión de la masa encefálica y alteraciones de los pares craneales si el tumor se encuentra cerca de su emergencia o donde se origina el par craneal. El diagnóstico va a ser dado principalmente por la resonancia magnética, que es el gold estándar para el diagnóstico de la patología, donde se van a evidenciar a nivel de, en las secuencias T1 se van a evidenciar como imágenes hipointensas e hiperintensas en T2 y FLAIR. La resonancia magnética permite por su sensibilidad y especificidad el diagnóstico de esta patología, donde lo más frecuente es que se van a encontrar hallazgos como lesiones múltiples, generalmente de ubicación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que es a este nivel donde se produce el intercambio arteriola-vénula, lesiones con márgenes bien circunscritos que van a presentar un edema vasogénico que no corresponde con el tamaño de la lesión metastásica, es decir, es una lesión pequeña con relación al edema que genera esta en el sistema nervioso central. La presencia de ese edema que no coincide con el tamaño de la lesión, es decir, es más grande que la lesión como tal. En esta podemos observar imágenes en donde vemos una resonancia magnética en un corte axial, que está en secuencia T2 y en secuencia T1, como nombramos hace rato. En T1 vamos a evidenciar imágenes hipointensas, en T2 imágenes hiperintensas, con esa captación de contraste que se produce por la lesión que genera la masa a nivel de la barrera hematoencefálica, permitiendo la captación del contraste. Aquí evidenciamos lo que les describía hace rato, una lesión pequeña que no corresponde con ese edema perilesional que ella genera. Es muy característico de las lesiones metastásicas. ¿Qué ventajas ofrece la resonancia magnética con contraste? Permiten una mayor sensibilidad en las detecciones de lesiones a nivel de parénquima del sistema nervioso central metastásicas o de leptomeninges. Hay mayor sensibilidad en la detección de masas en fosa posterior. La valoración del tejido perilesional en T2 y FLAIR va a contribuir a la diferenciación entre un tumor glial y las metástasis, ya que esos tumores gliales tienen unos bordes más difusos con respecto a las metástasis, que son bordes más circunscritos. Hay mejor detección de alteraciones con evidencia de edema o si hay presencia de quistes y recordemos que ellas van a seguir los trayectos vasculares si presentan hemorragia o necrosis dentro de la lesión. Es importante tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, que los vamos a dividir en tres grupos: neoplasias primarias, infecciones del sistema nervioso central y enfermedades vasculares. Es muy importante siempre pensar en estos posibles diagnósticos para no dejar pasar alguno de ellos. Importante al momento del diagnóstico determinar el número de lesiones, el tamaño de la lesión, la localización de estas metástasis y la extensión que genera el edema vasogénico. Lo vamos a clasificar según el número de lesiones presentadas, donde vamos a tener metástasis cerebrales únicas o metástasis cerebrales múltiples. Donde para 1997 Gaspar crea un sistema de pronóstico que toma en cuenta múltiples características de las lesiones metastásicas, donde el último actualmente se conoce como escala GPA-10, que es una escala pronóstica que va a permitir la determinación de la terapéutica. Es una escala que permite valorar dónde se encuentra el tumor primario, la histología de ese tumor, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, si se trata de un adenocarcinoma o un tumor de células pequeñas, por ejemplo, la escala de Karnofsky, que es una escala muy importante para conocer las condiciones clínicas en las que se encuentra el paciente y que también van a determinar la conducta terapéutica.
la edad del paciente, si el paciente presenta o no enfermedad extracraneal, el número de metástasis a nivel del sistema nervioso central y, por ejemplo, en tumores como en los tumores de mama, es muy importante tomar en cuenta factores moleculares porque ellos van a permitir la administración de tratamiento sistémico. Esta escala no es más, o el objetivo principal de esta escala es determinar el puntaje del índice pronóstico para la toma de decisión de la terapéutica. Las metástasis cerebrales, entonces vamos a abordar el paciente si el paciente tiene enfermedad extracraneal presente o si tiene enfermedad extracraneal presente estable. Aquellos pacientes con enfermedad extracraneal presente se puede ofrecer radioterapia holocraneal o radioterapia estereotáxica craneal, quimio, inmunoterapia y terapia paliativa de soporte para aquellos pacientes con enfermedad extracraneal estable. Entonces estaría la opción de la cirugía si hay un efecto de masa más la combinación de radioterapia o radioterapia estereotáxica craneal. Y también está la opción de radioterapia holocraneal con quimio-inmunoterapia, donde el protocolo de manejo principalmente va a ir dado a el control el control sobre el edema cerebral que puede generar las metástasis, cirugía, quimio-inmunoterapia, donde tenemos los factores que van dirigidos específicamente a los tumores, por ejemplo, en los tumores de mama o en los tumores del pulmón, y melanomas. Y la radioterapia, donde tenemos las dos opciones de tratamiento, radioterapia estereotáxica craneal y radioterapia holocraneal o radiación a todo el cerebro. El manejo sintomático del edema cerebral va a ir dado principalmente por los corticosteroides, donde si el paciente presenta clínica o sintomatología, se administra una dosis de carga de 10 miligramos y posteriormente se sigue con el manejo de 8 a 16 miligramos de 2 a 4 veces al día. En aquellos pacientes que presentan crisis comiciales es importante el manejo de las convulsiones y generalmente lo van a presentar el 25% de los pacientes. Por eso la recomendación es el levetiracetam de 0.5 a 1 gramo por orden día, teniendo en cuenta el manejo de aquellos pacientes con convulsiones de la difenilidantoína por el efecto del síndrome de Stevens-Jones. Y el manejo analgésico y antiemético importante en todo paciente oncológico. La quimioinmunoterapia, que no es más que esos agentes target que van a permitir atacar a la célula por muchos aspectos, entre ellos aquellos receptores a nivel de membrana que van a permitir debilitar a la célula y lo van a hacer muchísimo más susceptible a la quimioterapia. Estos son estudios recientes donde se ha visto la capacidad que tienen estos agentes a nivel intracraneal y sistémico. La cirugía tiene indicaciones muy específicas según la Asociación Europea de Neuro-Oncología. Lo han determinado o han establecido que el número de lesiones no debe ser mayor de 3. Para aquellas lesiones, más de 3 lesiones a nivel del sistema nervioso central, lesiones que tengan más de 3 centímetros de diámetro, sintomáticas o no, lesiones que en conjunto sumen más de 15 cc de volumen, aquellas lesiones que tengan presencia de necrosis y quistes y que generen efecto de masa, o aquellas lesiones que se encuentren en fosa posterior que cursen con hidrocefalia. Donde la radioterapia o las opciones de radioterapia va a estar dada por la radioterapia estereotáxica craneal y la radioterapia holocraneal. Donde la radioterapia estereotáxica craneal es aquella técnica de radioterapia que permite administrar altas dosis en pocas fracciones. En nuestro servicio, el fraccionamiento, la indicación que más se utiliza son 3000 centigrays en 5 fracciones. Esto va a permitir administrar al tejido cerebral una dosis equivalente apta para él. ¿Qué va a permitir ese hipofraccionamiento? Mayor dosis
en menos fracciones, produciendo menos daños a estructuras cercanas, sanas. Y la radioterapia holocraneal es aquella, esa radioterapia se puede entregar conformada en 3D o 2D, donde las dosis que normalmente se manejan en nuestros servicios son de 300 centigrados por 10 fracciones para un total de 3000 centigrados. Y las nuevas técnicas implementadas es la radioterapia de intensidad modulada y de arcos volumétricos con protección a hipocampo que van a permitir una menor presentación de síntomas neurológicos con dosis de 300 centigrados por 10 fracciones o 250 centigrados en 15 fracciones. Si el paciente es candidato a radioterapia holocraneal, el paciente debe ir posicionado en la camilla en decúbito supino sobre su base estándar con su soporte cervical acrílico y una máscara termoplástica corta que va a garantizar la inmovilidad del paciente para permitir que el tratamiento sea reproducible. Esta radioterapia holocraneal no es más que la radiación a todo el encéfalo que incluye las leptomeninges. Van a ser pacientes, o los pacientes candidatos a este tipo de terapia son pacientes en regulares a malas condiciones clínicas con un índice de GPA-10 bajo. Es la técnica más utilizada porque es una técnica de inicio rápido que va a proporcionar alivio de los síntomas y sobre todo la sintomatología neurológica. Está escrito en la literatura que todos los tumores responden, pero los que mejor responden son aquellos tumores pequeños y sólidos. Vemos aquí una representación de la administración de tratamiento holocraneal con técnica de encéfalo en yelmo. Es una técnica que respeta los límites anatómicos, pasando por debajo del seno frontal, por detrás del ala ascendente del malar, siguiendo la línea horizontal del ala temporal del malar y bajando por detrás de la articulación temporomandibular hasta el cuerpo DC2 en una línea que se va a cruzar con una línea que va detrás de la protuberancia occipital externa y otra por encima de los parietales. La radioterapia estereotáxica craneal, o lo que se conoce como radiocirugía, este es el nombre adecuado de la técnica, es una técnica que va a permitir la inmovilización completa del paciente. El paciente va a ir con una máscara termoplástica corta especial para radiocirugía con su porción anterior y posterior que permiten la fijación de la cabeza. Es una técnica que se hace con protocolo para radioterapia, como lo han mencionado anteriormente, es una tomografía que va con cortes menores a 3 milímetros. Permite la administración de una sola dosis o del hipofraccionamiento, como ya lo hemos hablado, de 2 a 5 fracciones. La ASTRO, la ISRS y la ASCO recomiendan la radioterapia estereotáxica craneal para aquellos pacientes con tumores menores a 3 centímetros, cuyo número de lesiones va de 3 a 4 lesiones. Sin embargo, actualmente se han hecho estudios donde se han podido, o donde se pueden tratar incluso hasta 10 lesiones, siempre y cuando se respeten los volúmenes de tejido cerebral que puedan recibir la cantidad de radiación indicada para este tipo de tejido. El volumen de la lesión o la suma de los volúmenes no puede ser superior a 15 cc y está indicada en aquellos pacientes con un buen pronóstico GPA-10. La simulación de la radioterapia estereotáxica craneal se va a realizar con fijación con marco o con máscara. Actualmente se utiliza la máscara, el marco está dado más para aquellas lesiones pequeñas, puntuales, como las lesiones a nivel del nervio trigémino. Las imágenes generalmente se hacen con la fusión de resonancia magnética y tomografía computarizada con protocolo de radioterapia para una localización más precisa de las lesiones y una delimitación exacta del volumen tumoral. La planificación es computarizada, donde va a permitir la ubicación y la longitud de los arcos que se van a administrar. Generalmente se utiliza técnicas más actualizadas, donde se va a medir el número de haces y el tamaño del haz.
las pruebas de verificación, configuración y precisión de la dosis y el registro de dosis fresquita y administrada. Eso es importante en la historia clínica del paciente, para una entrega de tratamiento de radiación efectiva. La radioterapia postoperatoria, una vez que se realiza la resección quirúrgica, la combinación de la radioterapia con la cirugía van a permitir un mayor control local de las lesiones. Todo paciente sometido a resección quirúrgica tiene la probabilidad de un 50 o un 60% de recurrencia a nivel local. Con la administración de radioterapia se ha demostrado hasta un 70% del control a nivel local, siendo la radioterapia estereotáxica craneal la técnica de elección como tratamiento de radioterapia postoperatoria. Vemos aquí un ejemplo de pacientes tratados en el servicio, donde vemos la delimitación de la lesión, donde el volumen tumoral es el que va a recibir la mayor cantidad de radiación, y las zonas que se encuentran en color amarillo, verde y azul son zonas que están recibiendo o indican la cantidad de radiación que están recibiendo, que es nula. El mismo paciente con la delimitación de los órganos a riesgo, que son aquellas estructuras que, como ya lo describieron, se buscan proteger. En ese caso, para los pacientes con tratamiento a nivel del sistema nervioso central, la delimitación de los globos oculares, nervio óptico, quiasma, hipocampo, que lo vemos por acá, y la delimitación de la zona de la lesión tumoral. Eso es con una técnica de arcos volumétricos. ¿Qué vamos a valorar aquí? La valoración de las toxicidades presentadas post-tratamiento se van a dividir en agudas y tardías. Las toxicidades agudas son aquellas que se presentan durante el tratamiento y después del tratamiento, donde agudas van a ser durante el tratamiento y 2 semanas hasta 2 semanas después del tratamiento, donde generalmente el paciente puede cursar con edema cerebral, alopecia, cefalea, otitis externa, náuseas y vómitos, o reagudización de la clínica que lo llevó a consultar. Y tardías son aquellas que se presentan después de las 2 semanas de tratamiento, donde la principal o la más característica es la leucoencefalopatía difusa, hipoacusia, deterioro cognitivo, retinopatías, disfunciones endocrinas, somnolencia y cansancio, y alteraciones de aprendizaje y la memoria. Estas dosis van a estar relacionadas con la dosis total, la edad del paciente, las condiciones clínicas y la extensión de la enfermedad. Se ha reportado en los últimos estudios que el uso de memantina durante el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales ha disminuido todos esos efectos cognitivos. La vigilancia después de la terapia inicial: se recomienda obviamente el estudio que hizo el diagnóstico para saber o evidenciar el control de las lesiones con la reaparición de nuevas lesiones. Y está indicado igual resonancia magnética con contraste intravenoso de 3 a 6 meses, los primeros 2 años y luego anual, para valorar la respuesta y toxicidad. El seguimiento de las metástasis se debe realizar con resonancia magnética, que es el estudio inicial de diagnóstico para la evidencia de recurrencias y nuevas lesiones. Importante siempre contextualizar al paciente e individualizar.